El fantasma errante. Buenas noches. Buenas noches. Creo que ya te escuchamos mejor. ¿Cómo te llamas? Sí, Rodrigo, Rodrigo, ¿desde dónde nos escuchas? de Puebla. Puebla, saludos. Dicen que qué chula es Puebla, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Y qué nos quieres compartir? Pues mira, yo les quería platicar de mi relato eso ocurrió en 1987. Sí. A ¿Qué ver. pasó? Haz de cuenta que fue la casa de mi abuelo, y esa casa haz de cuenta que se pasaba de familia en familia cuando a alguien de la familia le iba mal. Por ejemplo, en ese caso una de mis tías le fue mal y se le quedó esa casa. Y esa casa era pues una casa antigua grande en el centro, muy grande, pero siempre que la pintaban siempre la casa se mantenía pues sucia, descuidada, las paredes cuarteadas, siempre se le daba mantenimiento y hasta ahí. Cuando se empezó a ampliar la casa, te estoy hablando de eso del 80, un año después se empezó a ampliar la casa y empezaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, se aparecía un señor con una capa, con barba y sombrero, pero negro, y nadie lo veía. O sea, nadie de los adultos lo veía más que nosotros los niños. En ese entonces pues yo era un niño, tenía, ¿te gusta? 7 años, 8 años. Y nos metíamos en la casa corriendo, le decíamos a mi abuelo, es que hay un señor ahí, y mi abuelo me decía, ¿cómo creen? Total, pasó el tiempo y sucedieron cosas extrañas. Por ejemplo, los muebles se movían de lugar, la comida se echaba a perder, en ese entonces la casa pues atrás tenía como unos gallineros, se morían los animales, y pues eso pasó. Para esto en el centro falla mucho el agua. Un día deciden hacer una cisterna y le dicen a mi abuelo que para eso llegaron los del INE y dijeron que no podían romper porque tenían que pedir permiso y que la casa era antigua. Entonces, para que nadie se diera cuenta, en el comedor antes se acostumbraba a tener la sala, el comedor casi por piezas. No era como que ahora sala, comedor, no, era todo por piezas, como salones. Entonces mi abuelo dice, ¿sabes qué? Vamos a vaciar el comedor. Le dice a mis tías, que son 3 hermanas y un hermano, dice, vamos a vaciar el comedor para que hagan ahí la cisterna. Cuando empiezan a quitar las lajas de piedra y todo eso, empiezan a encontrar esqueletos de niños, vasijas de barro con carbones. Entonces el albañil que estaba en ese entonces ahí con mi tía trabajando, pues era de confianza, le dijo un día a mi abuelo vacilando, y dice, oye, aquí hay dinero. Y mi abuelo dice, no, yo no quiero saber nada. Pero lo más curioso, que en las noches una velita blanca subía toda la escalera de la casa y se paraba en la puerta de la recámara de mi tía y le tocaba la vela a la puerta y flotando la vela. Mi tía se despertaba y mi tía se espantaba porque decía que era. Y un día llega mi mamá y le platica, oye, hermana, ¿qué crees? ¿Tú crees que en las noches se me aparece una vela? Y tú estás loca, ¿cómo crees? Sí, se me para una vela, que no sé qué. Pues entre sus hermanas, pues vacilando, que dicen, como ves te van a dar el dinero. Cuando dicen eso, la casa truena, toda la casa truena, porque es una casa grande, truena toda la casa. Se van, y entonces se van, pues mi tía vivía en esa casa, mi tía con mis 4 primos y mi abuelo. Pasa, y entonces un día mi mamá llega como al mediodía, y mi abuelo estaba solo en la casa, pero temblando y gritando a mi abuelo, y mi mamá, ¿qué te pasa? Y le dice mi abuelo, acaba de llegar un charro. No, un charro. Le dice, sí, un charro, acaba de llegar. Dice, no me crees. Dice, no, dice, papá, tomaste. Dice, no, ¿cómo crees? No estés. Mi abuelo le dice a mi mamá, estás loca, ¿no? ¿Cómo que estoy tomando? Mi mamá revisa la casa, no hay nadie. Cuando escucha a mi mamá cómo se para, y eran las mediodía, se para una carreta fuera de la casa de mi abuelo. Y se baja un charro, y cómo se escucharon las espuelas. Y la casa tronaba, toda la casa tronaba. Mi abuelo le dice a mi mamá en ese momento, tápate rápido. Y agarra a mi abuelo y agarra a mi mamá y se acuestan en la cama y se tapan con sus zarapes. Sí. Porque es una cama antigua. Mi mamá dice que escucha cómo respiraba, como un toro así que rebuznaba en el cuarto, y que todo lo que eran santos, todo se cayó de las paredes, todo. Los roperos viejos se arrastraban del cuarto de mi abuelo, todo se arrastraba. Y que dice que los pisaba, que la cosa esa se subía arriba de la cama y los pisaba, pero que no los podía ver.
y mi mamá sentía cómo la pisaba, y mi abuelo. Por aquí mi mamá dijo una oración de San Miguel Arcángel y por aquí se desapareció todo. Mi mamá que se para en chinga y que se dice, abuelo, ¿sabes qué? Vámonos. Se salen de la casa y le dice mi abuelo, ¿ya me crees? Dice, sí, ya te creo, sí está pasando. Pasa el tiempo, mi mamá le dice a mis tías, mis tíos tampoco. El albañil empieza a entrar la ambición porque rascaban y rascaban esa cisterna y no terminaba. Se cae la arena, se cae la tierra, se caen los palos, se inundaba. Y entonces un día le dice el albañil a mi tía, oiga, dice, ¿qué le hago todo esto? Y mi tía le dice, ¿sabe qué? Le doy dinero y vaya a enterrarlos. Pero nunca supimos qué pasó con el albañil que hizo. Sí. Y le fue a decir a la demás gente que en la casa de mi tía había dinero. Y entonces, pues para no ser tan larga, un día mi tía acostumbraba a irse a la casa de nosotros. Nosotros vivíamos del lado norte, como a hora y media de ahí vivíamos de la casa de mi abuelo. Y un día hablan los bomberos y la ambulancia le hablan a mi tía y unos vecinos le hablan, oiga, doña Susi, se puede venir a su casa porque pasó un accidente en su casa. Y mi tía, un accidente, pues si la casa está cerrada. ¿Quién sabe qué? Cuando mi tía y mis dos tías y mi mamá van rápido a la casa, a abrir la casa, se da la sorpresa de que uno de los albañiles había muerto. Se quedó todo chueco, se murió en la cisterna. Y los hijos se brincaron la barda y se fueron. Nunca supimos qué pasó, nomás supimos que se murió, se lo llevó la ambulancia, fue un merequetengue en la casa. Mi tía dijo que, o sea, le dijeron que qué había pasado, que mi tía, no, pues yo la casa se había cerrado, yo no sé por qué se metieron. El vecino de al lado dice, es que a mí me pidió permiso que se les habían olvidado las llaves, por eso yo les dejé que se brincaran la barda. Y le dice, no, mi tía, no, yo no sé por qué se metieron. Pues total, pasó mucho problema con esa casa, se fueron. Mi tía contrató a otro albañil, le dijo que viera lo que viera, que cerrara. Y luego que empezaron a revocar toda la cisterna, ya cuando terminaron de revocarla y todo, se escuchó en una de las esquinas de la cisterna cómo se cayeron como cajas de vino así, y todas las monedas que se rebotaban en el piso. Pero mi tía le dijo, no le hagas caso, cierra todo, ya revocaron y todo. Y ahí empieza lo fuerte de la casa. ¿Qué pasó? Empieza todo lo de la casa. Cuando empieza todo eso, un día mi tía, pues todo que mi abuelo dijo que se le apareció este señor de nuevo y le dijo que se lo iba a llevar. Mi abuelo empieza a estar mal y se muere. Se queda mi tía sola en la casa con mis primos. Y la casa se pone más fea, como si los vidrios estuvieran cochambrosos de años. La limpiaban, siempre estaba sucia la casa. Olía mal, perro que metían, perro que se moría, el aire se sentía súper pesado. Y nosotros un día mi tía le dice a mi mamá, oye, es que se queden aquí a dormir tus hijos. Nosotros nos quedamos. Y mi tía un día tenía muchas recámaras, y me dice, pues vamos a dormir todos. Y mi tía, no. ¿Por qué? Tía dice, no. Todos duermen conmigo y voy a tirar colchones en el piso para que duerman todos acá. Y mi tía nos decía, escuche lo que escuche, no se pare y no se salgan del cuarto. Y pues ya sabes, así niños pues están en el baño, ya van del baño, y dicen, no. En ese entonces se acostumbraban las vacinicas. Sí. Y entonces, un día estábamos ahí, eran que como la 1 de la mañana, y se para uno de mis hermanos que le andaba del baño, y mi tía dice, no, mañana vas al baño. ¿Ya es que me dicen no? Y en eso se escucha cómo se abre el portón de la casa, cosas y azotan las puertas. Sí. Pero con un aire, todo, y empieza todos los trastes, como si estuviera temblando en la casa, así se empieza a escuchar toda la casa. Y éramos niños y todos los vimos, todos los sentimos. Sí. Y mi tía rápido que agarra y que cuelga un rosario en la puerta. Y vi que se escuchaba el charro cómo subía y se paraba fuera de la puerta de la casa, de la recámara de donde estaba. Las espuelas se oían. Sí, y empezaba a pegar en la puerta. Y mi tía pues empezaba a rezar. Pues ese día de arte de no sé qué pasó, la tele estaba desconectada, la tele se prendió solita. La tele se prendió sin conectar, la tele estaba prendida. Y luego nos empezaron a pegar en el piso con un mazo, como un mazo se pega en el piso, en la segunda planta. No, mi tía se empezó a poner y dice, no, empezó a rezar y todos nos como pollos junto a mi tía, tía, ya me quiero ir a mi casa. Y dice, no, tranquilos, no pasa nada. Pues así estuvimos hasta que nos dieron las 5 de la mañana y nos dormimos. Pasó y mi mamá llega y nos dice, ya vinimos, hermano. Y dice, ya, párale, vamos a desayunar. Y nos dice, sí. Y mi mamá le dice a mi tía, voy a pasar tu baño, sí.
y ya se pasa al baño y le dice a mi tía, oye, qué sucios son tus hijos, le dice mi tía, ¿por qué? Está todo sucio de suciedad el baño. Mi tía, ¿cómo crees? Sí, entran al baño y estaba todo el baño, la tina llena de suciedad. Oh. Qué bárbaro. Toda la tina. Y la taza se escurría así la suciedad, pero así, y en el segundo piso. Salen y dice mi tía a mi mamá, ¿sabes qué? Tráete una manguera, vamos a lavar el baño. Van y todo, y a la hora que suben van a buscar la manguera y la cubeta y no sé qué tanto, van a meter todo, ya estaba todo el baño limpio. ¡Qué impresión! Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Sí, pues entonces pasa, y los vecinos de al lado le empiezan a decir a mi tía que era la casa de los locos Adams, porque siempre se escuchaban gritos, pero pues mi tía decía, no, no son mis hijos. Y había un edificio a un lado, que todos los del edificio empezaron a ver cosas dentro de la casa, desde arriba, y el edificio se vació. La casa y seguíamos viviendo. Mi tía se empezó a acostumbrar. Mi tía tiene una virgen de bulto que tiene más de 100 años, ya tiene pues, muchísimos años esta virgen que se la regalaron. Y ha pasado de familia en familia. Mi tía agarra a la virgen y la dice, le voy a poner en la planta alta. Totalmente la planta baja ya nadie la ocupa. Mi tía vacía toda la planta baja y se deja deshabitar. Acondiciona la parte de arriba con la cocina, la sala, el comedor, las recámaras, los baños. Toda la planta baja se desocupa, ya no se ocupa para nada. Y entonces llegábamos y nos subíamos. Entonces un día mi mamá llega y dice, ¿tu mamá? Y dice, no tía, no está. Y dice, ok, ya comieron. Me dice, no tía, ya mi mamá les prepara de comer a mis primos. Y entonces estábamos haciendo la tarea y ya nos íbamos, eran como las 7 de la noche. Y en las escaleras eran de piedra y había una tarjeta. Me dice mi mamá, ya me voy, se cuida, ya no te tardará tu mamá. Dice, sí tía, y se asoma mi primo Oscar, en el barandal, y se asoma. Y mi mamá, de la tarjeta chiquita, sale una mano, como quiere agarrar a mi primo y lo quiere jalar. O sea, vieron la mano. Sí, la mano salió de la tarjeta. Mi mamá dice, no, ya no me voy. Y mi mamá agarra y dice, ¿saben qué? Súbase. Y no, ya nos vamos, hasta que llega mi hermano, nos vamos. Mi mamá estábamos arriba, estaba reza y reza mi mamá. Y nosotros bien niños, pues nosotros, ¿qué está pasando, no? Claro. Y mi mamá dice, ¿vieron la mano? Pero nosotros normal. Yo, pues sí, mamá, pero pues esto es normal. Dice, no es normal. Pues ya, llegó mi tía. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que, ¿qué crees? Pasó esto, salió una mano de la tarjeta. ¿Qué? ¿Una mano? Sí. Y le dice mi tía a mi mamá, bueno, si te platicara lo que me está pasando. Y le dice, ¿qué te pasa? Dice, y la otra vez yo me paré. Y dice, y se escuchaban ruidos, dice, pero no era la persona que te escucha en las noches que entra. Sí. Dice, yo pensé que se había metido un ratero. Total que me asomo por las ventanas, porque era pequeña, ventanas grandes la casa por arriba. Se asoma mi tía y dice, no, nada. Cuando ya regresa para el pasillo de las recámaras, había un corredor grande que tiene un barandal grande. Mi tía pasando. Una niña, pero dice mi tía que era fea, porque dice que la vio y era fea. Que dice, no sé cómo estaba, se venía arrastrando en las escaleras, pero como arañas iba subiendo las escaleras. Y mi tía dice que ella gritaba y nadie le hacía caso. Se metió al cuarto y cerró, y que la niña se le pegaron en la puerta. No, esa casa está tremenda. Sí, y entonces pasa el tiempo y empiezan a pasar muchas cosas. Llega mi tío, su hermano, su único hermano, y le dice a mi tía, dice, oye hermano, ¿qué crees? Me está pasando esto. Y le dice, ¿te acuerdas que cuando yo una vez me quedé en la parte de abajo? Dice, sí. ¿Te acuerdas que me quedé con mi hijo? Dice, sí. Pues estábamos durmiendo, mi esposa y yo, y estaba mi hijo llorando y llora. Y yo le dije, ya duérmete. Y dice, y del sótano se escucharon unos cascabeles, unos sonajitas. Y dice, ya eran las 12 de la noche, dieron la 1, y yo no, total que yo ya tenía mucho sueño y me quedé dormido. Y en eso, cuando yo despierto, mi hijo estaba a media cama y estaba gritando. Me despierto y bien que vi un alerquín, como lo estaba jalando hacia el sótano. Dice mi tío, cuando yo lo jalo, el alerquín se hace chiquito y se metió al sótano. Mi tío dice que en ese momento agarró sus cosas y nos salimos a la calle y nos fuimos. Por eso ya no regresé yo a la casa. Dice, ¿en serio? Dice, sí. Total que mi tío era muy católico. Él habla que conoce a una persona que es medio y no sé qué tanto. Va a la casa y le dice que necesitan una mesa, que una silla de tal estilo, una hoja blanca, un pergamino, tinta china, un chorro de cosas fideras. Sí. Y a la hora que va a entrar a la casa, llega a la casa y le dice, ya estoy afuera de la casa. Y dice, mi tío, te voy, ya le abren todo.
Y dice, ¿es esta? Me dice, oye, ¿de aquí hicieron algo? Y le dice mi tío, no. Dice, ¿la pena la compraron o de ustedes? No, esa casa siempre ha sido de familia en familia. Y le va mal, se le queda la casa. Me dice, la casa siente muy pesada. Muy, muy pesada. Pues más tardó en poner sus cosas, que el señor entró en trance, empezó así. Que el señor agarró y dijo, no, esta casa es maldita, que agarra a su esposa. Y si esta casa es maldita, dejó sus cosas y se fue corriendo de la casa. Ya nunca volvió a regresar. ¿Cómo crees? Mi tío lo fue a buscar porque el señor era de un pueblito, de Porcholula. Mi tío lo va a buscar como al mes. Y le dice, no, yo ya no quiero regresar a esa casa es mala. Yo no sé qué se dedique tu familia, sean brujos, no sé, pero esa casa es mala. Y dice, pero es que esa casa, no, ni mis hermanos hacen nada de eso. No, pues váyanse de ahí porque esa casa es mala. Sí hay dinero, pero es mala. Pasa. Pues un día nos vamos de vacaciones a Chalma. Porque dicen que a lo mejor porque pues éramos traviesos, mi tía con sus malas cosas. Y bueno, fuimos a ver al señor de Chalma. Y los vecinos le hablan a los bomberos. Porque se hizo una fogata en el patio de atrás. Hizo una fogata grande que subía más de 3 metros. Ándale, Y había gente alrededor con sotanas cantando. Y los vecinos se espantaron porque la lumbre se veían las bardas, todo se veía, todas las casas se veían. Y se veía el resplandor. Llegaron los bomberos, rompieron la puerta, se metieron y no había nada. Pero lo curioso es que salías afuera de la casa y se veía el resplandor de la lumbre que se veía del patio. Llega mi tía. Nos fuimos un viernes y regresamos un domingo en la tarde, en la madrugada. Y los vecinos estaban ahí todos parados y le dicen a mi tía, dice, ya llegamos. Y dice, sí. Dice, ay, señores, ¿qué creen? Nos atrevimos a que hablamos a los bomberos y rompieron su puerta. Y mi tía, pues, ¿qué pasó? Es que se veía lumbre, que no sé qué, y había mucha gente, y se metieron en la casa y no había nadie. Sí. Mi tía le dice al vecino, le voy a pedir un favor. Le dice, no, si ve cosas, no llama a nadie, porque la verdad, ya los vecinos ya insultaban a mi tía, a mis primos y a mi tía y a nosotros, porque hacían que nos decían los locos Adams, que la casa fea, que la casa embrujada. La gente ya nadie nos quería en la calle. Y la gente se empezó a ir de esa calle. Todos se empezaron a ir, los del edificio, de al lado, los de atrás, todos empezaron a ir. Entonces un día mi tía acostumbra a hacer rosarios. Sí. Estábamos rezando y se para, se sube una niña de las escaleras, una niña de blanco, pero flotando. Sí. Una niña de 7 años flotando. Y se pone a rezar junto a nosotros. Nosotros ni nos cuenta nos dimos. Mi tía la ve y mi tía le hace señas a mis otras tías. ¿Ya viste quién está? Le dice, ¿quién? Es un fantasma, un muerto, no sé. Y le dice mi tía, déjala porque está rezando. Total, que a la hora que terminan de rezar, se desvaneció la niña. Vaya, pasa y le pasa tiempo igual, siguen pasando cosas extrañas. Sí. Después mi tía durmiendo, se le aparece una mujer de blanco, flotando en la puerta y le abre la puerta. Y le dice a mi tía, dice, te tienes que ir de esta casa. Esta casa se quiere llevar a tus hijos. Caray. Y mi tía se queda así toda espantada y dice, es momento de que tú en un momento te vayas. Mi tía se espanta, mi tía pues no le iba mal, pero no le rendía el dinero. No le rendía el dinero a la tía. ¿Y qué hizo? Pues se van. Entonces mi tía le habla a mi mamá le habla a unos franciscanos. El francisco un día van mis tías, van a ver allá a San Francisco, un padre, que casó a mi mamá en ese entonces. Y le dice el padre, hasta le dio una cachetada a mi mamá. Le dijo que no estuviera jugando con eso, con eso no se jugaba. Y mi mamá le dijo, no estoy jugando. ¿El sacerdote le dio una cachetada? A mi mamá. Oh. Porque les pensó que estaban vacilando. Le dijo, no estamos vacilando. Total, cuando se pusieron a llorar mi mamá y mis tías, ya las vio todas preocupadas. Dice, no, ahorita no puedo porque tengo que pedir permiso, no sé qué tanto. Para eso tardó como un mes. Total, que pues un día estaban ahí en las casas y le hablan a mi tía, ya vamos para allá. Y llegó una camioneta con los padres. Eran 12 padres, si no me equivoco, 12 o 13 padres. Ok. Cuando llegan a la casa, no podían entrar, abren el portón y no podían entrar los padres, como rebotaban en la casa. Y le dice el padre a mi tía,
¿alguien de ustedes se dedica a hacer brujería? Y dice mi tía, no, le estoy diciendo que por eso le estoy diciendo, ¿por qué cree que lo fui a ver? Se ponen, no sé cómo se llama esa cosa morada como bufanda que se ponen, que realmente desconozco. Se la ponen y empezaron a hablar entre ellos, hice una pequeña oración afuera, y el padre le pidió permiso a la casa a entrar. Y besó el piso de la casa. Y donde agarró con la cosa morada en su mano, agarró la pared. Y empieza a llorar la pared de la casa. ¿Cómo? ¿Empezó a escurrir? A llorar la pared. Así como si hubiera humedad o filtración de agua, empezó la pared a escurrir. Entran y empezó a sentirse un aire, y bien que escuchaba así. Mucho aire dentro de la casa. Y las puertas se empezaron a rechinar, todas las puertas. Las ventanas empezaron a abrir. Y los padres empezaron a quedar viendo la casa, toda la casa, todo lo que era eso se empezó a caer. Ajá. Y le dice el padre, dice, ¿cuánto tiempo llevas acá? Dice, desde que todo esto empezó, desde que se abrió la cita. Sí espantaban, pero no tan fuerte como ahora. Y ya, total que nos suben a nosotros y nos pusieron en un círculo, a nosotros. Había una estancia grande y nos pusieron en el círculo a todos los niños. Sí. Y pusieron a mi tía con nosotros. Y dijeron, escuchen, lo que escuchen, hablen quienes hablen, no se salgan del círculo y no se bajen. Se quedan abajo, se quedan en el donde estaba la cisterna, arriba de la cisterna pusieron sillas y ahí empezaron los padres a rezar. Realmente yo desconozco que estaban rezando, porque no estaban hablando, pues no sé si estaban hablando otro idioma, pero no estaban hablando español, como dice. Sí. Cuando empezaron a hablar, a rezar los padres, la casa empezó a tronar toda, y la casa temblaba la casa, y se azotaba la casa, así como si la casa saltara y se dejara caer la casa. Pues todo se estaba cayendo, los cuadros, todo. Se arrastraban los roperos, las camas que eran viejas, todo se empezó a arrastrar. Pero lo más curioso es que donde estábamos nosotros en el círculo no pasaba nada, no se metía nada. Pero los candiles, las lámparas se estrellaban en el techo, así literal, se estrellaban, todo se estaba quebrando. Y un chorro de polvo. Mi mamá dijo, esta casa se va a caer. Y le dijo, el padre, no se cae. La casa es mala, no se va a caer. Nos están espantando para que nos den miedo, pero no. Ya empezaron a echar agua bendita, todo, y apestaba la casa, horrible apestaba toda la casa. Y todos los vidrios empezaron a cuartear así, todos los vidrios de la casa. Pues total que el padre le dijo un día a mi tía, terminando de hacer, y le dijo el padre, lo único que le voy a decir, señora, es que lo que acabamos de hacer no va a durar ni una semana. Y dice mi tía, no, dice no. La casa ya es mala y el terreno es malo. Y lo que hay aquí es muy, muy malo. Porque lo que hicimos nosotros acabamos de ver muchas cosas abajo. Y dice mi tía, entonces ¿qué hago? Y dice, es que yo no tengo dinero para irme a otro lado. Dice, pues tiene que irse de la casa, porque la casa es mala. Y todo lo que está dentro de la casa es malo. Pues mi tía pide un préstamo en el trabajo. Se lo negaron. Sí. Mi tía andaba como que la cambiaban de un turno. Mi tía se puso en la mañana, la pasan y para colmo, cuando empieza todo eso, la pasan a la tarde. Y la luz ya no prendía en toda la casa. Los focos de 100 prendían como de 40. En ciertas partes de la casa. Partes de la escalera ya no prendía. La parte de atrás ya no prendía. Había atrás una jacaranda grande. Una jacaranda muy, muy grande. Y la jacaranda, cuando era noche, la jacaranda se recargaba en la casa. Entonces los vecinos de al lado ven que la jacaranda que en la noche se recargaba y dicen, pero ¿cómo se va a recargar si ya es un árbol? Los vecinos les dan miedo y le dicen a mi tía que van a subir la barda, que porque no sé qué está, mi tía no sé, porque mi tía no trataban de bruja. Y la barda la suben 3,5 metros de alto. Para que no viera nada en la casa y no se vieran las ventanas de la casa de mi tía. Entonces los vecinos y los del edificio también agrandan las bardas de mi tía, entonces para no ver la casa. Pues mi tía se para. Y dice mi tía, no, yo ya no. Dice mi tía, me dice a mi mamá, yo no aguanto estar acá. Y ya la casa se pone cada día más feo. Y un día llega mi mamá, un lunes, a ver a mi tía, porque ya mi tía, ese día no fue a trabajar porque ya acabó, mi tía ya andaba mal, ya andaba como ida. Dice, ya llegué, ¿qué te vienes? Y dice, ve lo que está pasando. Entra a la casa y los muebles estaban flotando. ¿Cómo crees? ¡Qué impresión! Y entonces mi mamá dice, ¿cómo crees que sí? Están flotando los muebles, ve. Pero era una pesadez, como si hubiera neblina dentro de la casa.
y mucha humedad, estaba mucha humedad. Y mi mamá se queda impactada y dice, ¿cómo crees? Sí, cierto, sí. Y llega mi otra tía y dice, Lucero, ven a ver. Mi otra tía llega, ¿cómo crees? Se sentaban en los muebles, trataban de bajarlos y no se podían poner en el piso. Ajá. Y le dice mi mamá, mi tía, ¿sabes qué? Ya, te tienes que ir de acá porque no puedes seguir así. Dice, ¿a dónde me voy? Dice, pues vete con nosotras. Y mi tía dice, no, yo no quiero ir porque están casados ustedes, les voy a causar problemas. Pues ya. Un día, parece que empiezan las temporadas de lluvias, que son, creo que agosto, septiembre, empieza a llover fuerte. Fuerte. Y se le vuelve a aparecer, del piso sale la señora esta. Se empieza a ver como humo, y se arma la mujer esta que se le aparece a mi tía. Y le dice a mi tía, es momento de que te vayas de la casa, porque ya vienen por tus hijos. Mi tía cuando le dice eso, a mis primos los agarra así. ¿Saben qué? Párense, vamos. Y mis primos todos así, con sus pijamas, sus zapatos, sin zapatos, los sacó a la calle, se salieron de la casa. Y mi tía platica que se empiezan a azotar las puertas de toda la casa. Y que la casa, dice, la casa se iba de lado. Nos íbamos de lado. El baño empezó a salir de todas las tajeas, chapopote, como lodo negro, Sí. así que todos los drenajes. Todo empezó a caerse. La estufa se empezaron a salir un chorro de cucarachas y ratas. Plagas, o sea. Cucarachas y ratas. Sí. El árbol crujía. Y la cisterna se empezó a llenar de agua, pero de aguas negras. Y todas empezaron a inundar toda la casa de aguas negras. Y esta señora acompañó a mi tía, esta mujer, flotando, la ayudó a salir de la casa, porque las puertas se empezaron a atorar. Sí, Y se esa mujer hincha la madera. se paraba y se abrían las puertas. Cuando mi tía llegó al portón de la casa, que se sale, y la mujer esta se desapareció. Y la casa empezó toda desde afuera, sin tía, se prendían y se apagaron las luces por fuera. Se fueron de la casa. Sí. Los vecinos les empezó a dar curiosidad que por qué ya no estaba mi tía. Mi tía ya nunca volvió a regresar a esa casa. Y los pocos vecinos que quedan en esa calle, decían en el que pasaban y que salían manos por las ventanas. Y los vecinos mandaron a poner ladrillos en todas las ventanas. Quitaron todas las protecciones y les pusieron ladrillos. Revocaron todas las ventanas para no ver nada. Un señor, que atrás hay una fábrica, le interesaba la casa. Se la compra a mi tía. Sí. Y mi tía le dice, yo no la quiero vender porque han sucedido cosas muy raras en esa casa. Y le platico lo que está pasando. Y dice, señor, yo no creo esas cosas. Total que el señor, el dueño actual, le compra la casa. Y le dice, ay, esa gente que cree en esas cosas. El vecino de al lado que había agrandado su barda, se fueron también. El edificio estaba vacío también. Las casas de al lado se empezaron a vaciar totalmente todas. Sí. Atrás, rompen la parte de atrás y hay un velador. Y meten unos rotuales, meten 4 para que cuidaran la casa. Y un día llega el velador y los 4 perros estaban muertos. Y le dice, oiga, le dice el patrón, ustedes que se acaban de morir los perros. ¿Cómo que se acaban de morir? Y el señor incrédulo entra el dueño, porque hay una fábrica atrás. Y le dice, ¿cómo crees? Que si tienen que meter que se espantan, ¿tú crees? Y el velador le dice, yo que usted no juego con él. Dice, no dude de lo que le están diciendo, porque por algo vacían esa casa, por algo se quedó así la casa. Y entra el dueño un día a la casa y dice que ve a un señor subiendo las escaleras. Y dice, a ver, tú, tráete rápido una lámpara, sacame un ratero aquí. Sale el señor, pero el señor, el velador le da miedo. Y le dice, yo no subo. Y llaman a unos policías de ahí de la fábrica. Se mete y no ve nada. Sí. Yo acabo de ver, de que se tardó con la lámpara, ya se escondió. El señor se mete a donde estaba la cisterna y nomás escuchan el grito. Sacan al señor desmayado, se lo llevan a su casa, empieza a estar enfermo, y a los 3 meses se muere. Mira. Y la casa, los vecinos empiezan los dueños del edificio empiezan a decir que pues no pueden rentar sus departamentos por la casa, los de la... Total que entre todos, los de la calle empiezan a cooperar y empiezan a tirar la casa. Contratan y empiezan a tirar la casa poco a poco. Total que la casa la tiran toda.
la tiraron toda. Sí. Quedó el terreno y tardó muchos años el terreno así, vacío el terreno. Actualmente ahorita acaban de poner una farmacia ahí. Y mi tía le platico, le digo a mi tía, ¿qué no piensas algún día pasar? Pues ella, no, si yo te platicaba lo que nos pasó, jamás nadie nos creía. Cuando yo platicaba esto en el trabajo me trataban de loca, nadie creía de lo que pasó. Le digo, pues sí, yo cuando estaba niño yo me acuerdo todo lo que yo viví, y todos platicamos de diferente. Y por ejemplo a mis primos les pasaba, que los que vivían en la casa, dice mi tía, tus primos, uno amanecía en el ropero encerrado y tu otro primo amanecía en la cisterna. Sí. Y pues así, y dice, y se arrastraban muebles, se tronaban pisos, dice, no. Dice, entonces, y hasta la fecha, cuando uno le menciona esa casa, medio te platica y se empieza a persinar. Sí, claro. Y yo he preguntado, con toda la familia, que ya tengo familia muy ancianita, le digo, oigan, ¿yo saben de esa casa? Nadie sabe nada. Dice, no, pues es que esa casa siempre se ha pasado así de familia en familia. Y esa casa hasta la actualidad, digo, quedó el terreno, es un terreno grande, para la farmacia es mucho terreno. Sí. Pero se quedó. Pero finalmente tu tía se pudo deshacer de esta casa y yo creo que ahí en la farmacia también deben estar viviendo Cosas fuertes, sí. situaciones extrañas porque con el hecho de derrumbar la casa y construir ahí un local, con eso no se elimina. Ajá. No, porque incluso los del edificio, actualmente cuando la casa ya se había tirado toda, los pocos inquilinos que quedaron, y otros los nuevos decían que habían gente o que habían niños. Ajá. Incluso enfrente de la casa, enfrente hay igual una fábrica, y pusieron un altar de una Virgen de Guadalupe enfrente de la casa porque decía que en la noche ya no se podía pasar ahí. La gente decía, es que aquí ya no se puede pasar en la noche. Oye, ¿y del tesoro no se supo nada? No, lo único que supimos es que mi tía lo que sabe hasta el momento que los hijos del albañil, el señor, dicen que sí sacó algo de la casa, que sí sacó dinero, y él fue el que se quedó chueco y se murió ahí en la cisterna. Y sus hijos se llevaron el poco dinero y se brincaron la barba. Ajá. Pero nunca se supo nada de ellos. ¿Y tú crees que sí se haya llevado el dinero él? Pues el vecino de al lado decía que eran unos albañiles humildes. Sí. Después de que falleció el papá, que los hijos empezaron a comprar terrenos y todo en un pueblo, pero no eran de la ciudad de Puebla, pero que sí llegaron a hacer dinero. Pues pero nunca se supo probablemente. cuánto sacaron. Pero el precio fue muy alto. Bastante caro. Sí. Pues de hecho creo que el señor albañil tenía 8 hijos y todos mueren a los 40, no más. No, pues es que así, ¿para qué quieres encontrarte nada, no? Sí. Pero el vecino de Vaya. al lado decía igual que él le decía a mi abuelo en su momento cuando estaba, le decía a mi abuelo, pues es que hay dinero en la casa, y mi abuelo decía que no. Y mi abuelo, no, yo no quiero saber nada. Y mi abuelo empezó a enfermar en esa casa, y en esa casa se murió. Oh, fíjate nada más. Pero a fin de cuentas sí pudieron saber toda esta historia que nos estás platicando, amigo. Sí, y esa casa todo mundo, éramos muchos primos, ahorita actualmente somos 6 de cada, somos 4 hermanos de mi mamá, y todos tienen de 6 hijos. Ya todos nos tocó vivir en esa casa, pasar cosas extrañas. Claro, pues vaya, qué extrañas y terribles además, ¿no? Rodrigo, yo creo que en Puebla debe haber muchas referencias de este lugar porque lo que vivieron ahí fue terrible y tu tía aguantó muchísimo viviendo en este tiempo, no tenía dónde mudarse, sin embargo fue también una situación terrible estar viviendo todo lo que nos contaste. Sí, cosas muy fuertes. Te digo que colgaban una cruz y se caía, ponían cruces de ocote y se caía, o amanecían negras o podridas. Animal que se metía, es más, ni los pajaritos se paraban ahí en la casa. Fíjate nada más. ¿Y ¿Cómo? tu Y las tía flores le daban. actualmente ya vive ya en otro lugar, ya no tiene problemas en cuestión de apariciones ni nada que tenga que ver con lo sobrenatural? Pues mi tía actualmente es a partir de ahí, mi tía va a su casa y tiene santos por todos lados. Santos por todos lados. En el baño, en las recámaras, en todo. Es más, tiene sus imágenes de bulto en todos lados. En su patio, en la cochera, en todo.
Pues es que sí, por precaución, ¿no? Se quedó con esa idea de una especie de trauma, sí, de todo lo que vivió. Sí, de hecho, por ejemplo, en estas fechas ella casi no le gusta ni salir, ni que se disfracen de nada de eso, ni que hablen de cosas que se encierran. Y se duerme temprano, a las 9 de la noche ya está durmiendo ella. No es para menos, amigo. Después de esta vivencia, claro que le tuvo que modificar la manera de ver la vida, y nosotros, Rodrigo, te agradecemos inmensamente que nos hayas compartido esta experiencia familiar, y por supuesto pues te invitamos a continuar con los programas de lunes a viernes, y en otra ocasión por supuesto que también nos encantaría volver a escucharte. Claro que sí, entonces vamos a seguir con tu relato. Sí, muy bien. Pues yo le comentaba que hace que será unos 20 años, mi hermana y yo tuvimos problemas con unos vecinos. Nosotros nos enteramos que nos estaban haciendo daño. Entonces, para no hacer, ahora sí que la historia muy larga, yo me fui a buscar una persona que yo sabía que sabía curar. Fui a buscarlo a Toluca, porque yo sabía a dónde vivía. A muchos años atrás, él curó a mi abuela, también de daño. Tenía un daño, una brujería, vamos. Entonces, él nos dijo a mi madre y a mis tíos que ese trabajo ya se había pasado, y que por eso ella presentaba tierra en la nariz, o sea, una cosa negra que se pone aquí en la nariz, ¿no? Como una sombra, como algo así. Pero él atendió y se curó, todavía vivió muchos años. Entonces yo, pensando en esto, me fui a Toluca. Entonces allá en Toluca, en la central camionera, personas que lo conocían, porque era muy conocido, me dijeron que me regresara al camino hacia la ciudad, y a mitad de camino, pero por la carretera vieja. Entonces yo preguntara por una parada que le llaman el llanito, y que ahí yo preguntara. Entonces así lo hice. Incluso esa ocasión fui con mi hermana, fuimos y preguntamos así. ¿Se me escucha? Sí, claro. Sí, perdón. Bueno, entonces preguntamos y sí, vimos efectivamente con ese lugar, ahí nos bajamos. Pero créanme que yo le comenté a mi hermana que cuando nosotros bajamos del camión, yo no vi, de un lado está hacia arriba parte del cerro, el campo, y del otro lado era un sembradío de magueyes. Pero resulta que yo no vi eso. Yo lo que vi fue un gran abismo, como haga de cuenta así, desde el Gran Cañón, así. Yo vi un abismo muy grande. Y me sobrecogí porque yo vi algo de una profundidad y una extensión tan enorme, tan gigantesca, que pues sí sentí temor. Claro. Pero resulta que eso no existe, porque le digo que de un lado son magillanos y de otro lado es ya para subir al cerro, porque el pueblo donde él vivía, pues tenían uno que subir, no sé, ahorita 4 kilómetros. Ándale, pues era mucho. Sí, entonces no había modo de subir más fácil. Resulta de que cuando nosotros llegamos ya había taxis, ¿no? Pero yo estaba viendo el abismo. Entonces ya preguntamos ahí a las personas y en ese lugar conocían a esta persona de nombre Antonio. Me dijeron, va usted con don Antonio. Y yo, sí, señor. Súbase, la llevamos. Pues ya tiene que nos subieron y nos dejaron exactamente en la puerta de su casa. Para esto he de decirle antes
nosotros somos espiritualistas trinitarios marianos. Sí. ¿Sí? Nosotros sabemos que existe el bien y el mal. Claro. Pero entonces, pues, por lo mismo, nosotros pedimos permiso de ir a buscarlo, porque el Señor trabajaba pero con el amigo. Sí. Con el amigo trabajaba él. Entonces yo pedí permiso de que si el Señor Dios me concedía encontrarnos, estaría bien mi Señor, pues que quisiera la voluntad del Señor. Pues nos dejaron en la puerta de la casa de este Señor. Cuando nos vio, después de 21 años que nosotros no lo veíamos, me dijo, pásale, señor, pásale, ya la estaba yo esperando. Así nos dijo. Ya pasamos, pero lo que yo noté es de que había mucha mosca. Yo sé que cuando hay cosas Como plaga. oscuras, hay moscas, hay una plaga, exacto. Pero créanme que yo no lo pensé así, de que fuera por lo oscuro, sino que haga de cuenta que yo presentí la muerte de este señor. Total de que ya entramos con él, platicamos, hicimos, recordamos de que ya nos conocíamos, que él conocía a mis tíos, todo eso, y ya le comentamos nuestro problema. Él nunca nos pidió que compráramos nada, nunca nos pidió nombres, fotografías con otras personas, ni dinero. Él nada más nos dijo, vamos a ver qué se puede hacer, primeramente. Vénganse para la semana que entra. Sí. A la semana siguiente nosotros fuimos y nos entregó unos aceites que debemos que tomar y usar en nuestro cuello. Sí. Pues créanme que a partir de ahí los vecinos tenían un miedo espantoso. O sea, ellos ahora les tenían el miedo a ustedes. Sí, pero un miedo espantoso. Que mejor se iban por otro lado, se regresaban, si veníamos en la misma calle y así encontrados, mejor se regresaban, o francamente doblaban la cabeza, se agachaban y pasaban así. Yo estaba mal en mi trabajo, después tuve 3 trabajos a la vez. Estaba yo en la feria de Chapultepec, estaba yo trabajando con una licenciada y con un médico. A mi hermana en su trabajo no le querían pagar, le pagaron y hasta la llamaron para que él fuera a cobrar. Pues resulta que para no hacerla muy larga, nosotros fuimos todavía unas 2 veces más. En la última yo le dije, señor Antonio, ¿cuánto hace? Me dijo, lo que ustedes me quieran dar. Dije, no, es su trabajo, cóbrame. Sí. En ese momento me dijo, deme 200 pesos. 200 pesos. Fíjate. Yo dije, ahora lo digo, me da tiempo de no haberle dado un poco más, porque el señor no era de dinero. Era un campesino. Su trabajo era sacar el pulso, aparte de eso. Pero bueno, entonces resulta que esa última vez me dijo, y le dijo a mi hermana, ya es tarde, señorita, ya váyanse porque va a llover. Estaba el sol esplendoroso, medio bonito, ni una nube. Sí. Pero sí ya era un poco tarde, pero había mucho sol. Entonces ya nos despedimos, le dimos las gracias y partimos hacia la carretera. Llegando a la carretera, pero para esto, aparte de que nos dijo que ya iba a llover, nos dijo, miren, ahorita se van con mucho cuidado, va a tardar el camión, pero va a pasar, pero pónganse listos porque ya va a ser el último. Y yo les dije, sí, bueno, ya nos fuimos, llegamos a la carretera, pero ya cuando llegamos a la carretera estaba oscuro. Sí. Oscuro. Yo estaba muy preocupada porque le dije a mi hermana,
¿qué vamos a hacer si no pasa el autobús? Estábamos ahí en plena carretera cuando de pronto empezamos a ver que de la nada salían millones de chispas rojas, como las chispitas más diminutas de una, ¿cómo se llama esas que se prenden Luces de bengala. una luz de bengala? Exacto, pero las más minúsculas, pero nos rodeaban muchas, eran millones. Por donde quiera se levantaba, pues esta carretera está oscura, nada más las faros nos alumbraban, ¿no? Sí. Se me hizo muy gracioso, muy chistoso, porque es muy increíble tantas chispitas rojas. Eran como linternas, pero todo rojo. Entonces pasó el tiempo y no pasaba nada. Entonces, cuando de pronto volteó a mis espaldas y me quedé viendo hacia entre las nopaleras, y vi como a unos, ¿qué le diré? Unos 500 metros. Sí, bueno, yo les comentaba, ¿verdad? Que empecé a ver muchas luces, no nada más yo, mi hermana también, muchos chispitos. Después volteo hacia mis espaldas y muy lejos vi que venía algo o alguien, pero estaba tan oscuro que yo nada más veía así como con las luces, los faros de los autos, como que algo se movía y se iba entre los manguillos así como zigzagueando, buscando el camino. Me volteo nuevamente para decirle a mi hermana, ahí no viene el camión. Enseguida me volteé otra vez a ver esa que yo veía y yo estaba cerquísima, pero muy cerca. Le dije a mi hermana, no le digo, lo que vino ya es alguien. Vuelvo a voltear y yo estaba como a, ¿qué le gusta? Unos 5 metros, así de rápido. Sí. Entonces le dije a mi hermana, es un hombre y viene con un caballo negro o un macho, que esos animalitos que se llaman así, que son burrita o caballo, no sé, que les llaman machos, pero era negro, estaba grandísimo, muy grandote, se veía muy fuerte en la animal. Y este señor venía con un jorongo oscuro, negro, de él en sí toda su ropaje era negra, su sombrero, y nunca le vi su rostro. Y entonces yo le dije, señor, disculpe, buenas noches. Me dice, dígame señor. Y dice, ¿no será que ya no van a pasar los autobuses que van a la ciudad? Sí, dice, ahorita viene uno. Mire, yo estaba ahorita en el pueblo anterior, me dijo así. Estaba yo ahorita en el pueblo anterior. Incluso en el autobús se subió una muchacha que va a bajar aquí adelante. Me dijo así, ahí viene ya el autobús. Entonces él me dijo así, que ese camión había salido de ese pueblo de donde él venía. Sí. Y le digo, muchas gracias, señor. Dice, dice, váyanse con mucho cuidado. Le digo, gracias. Entonces pasaban como, ¿qué le gustan? Unos 5 minutos. Sí. Y así que en una curva dio vuelta un autobús, un camión, así, pero ya conforme se está acercando, yo vi que era un autobús y le dije, mira, ahí viene ya. Entonces, ya llegó y subimos. Sí. Efectivamente. Iba una muchacha ahí, porque él nos dijo, lleva una ropa verde, llevaba una ropa verde. Cuando nosotros nos subimos al autobús, nos dijo el cobrador, pásenle, acuérdense, ya les tenemos sus asientos preparados. Pues nos sentamos, cerró la puerta y empezó a caminar el autobús. Que había caminado 5 minutos, 6, como mucho, fue poquito, se soltó una aguacera
pero aguacero. Una cosa tremenda. No se veía a través de las ventanillas. O sea, no era algo normal. Exacto. Pero aguacero. Y mire, empezamos mi hermano y yo a temblar parejita. Era un temblor espantoso. O sea, más que nada no que fuera terrorífico, sino que era una cosa que como si fuera un frío tremendo, pero no era frío, nada más era temblar. A la siguiente parada se bajó esa muchacha y nosotros proseguimos el camino. Y hasta que llegamos a la terminal de Indios Verdes. No, perdón, aquí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parada, verdad? ¿Cuál será? Donde estaba el toreo, perdón. Donde estaba el toreo. ¿Dónde estaba el toreo? Donde estaba el toreo, sí, esa de Europa así tremenda. Ahí, metro toreo. Ok. Sí. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahí pues ya se ve que ya había llovido. Lo que nosotros caímos después en cuenta es de que el Señor nos dijo que como estaba en el pueblo anterior, el camión salió primero que él. ¿Cómo era posible que él llegara antes que el camión? A donde nosotros estábamos. A paso lento, no de su caballo, porque él lo traía de la mano de la tienda, venía caminando. Sí. Eso es. Salió antes. ¿Cómo lo rebasó? Aquí de la ciudad tendría que venir para rebasar y llegar primero, mucho antes del camión hacia donde estábamos nosotros. No, pues no es posible. Sí, así es. Y a partir de ahí, todas las noches, oíamos que nos seguía como un perro. Yo salía de trabajar de la feria, de Chapultepec, a las 10. Yo siempre me quedaba hasta el último y cruzaba el puente que está ahí en el periférico. Pues todo ese camino hasta llegar a mi casa, yo hasta volteaba rápido, porque yo decía, es un perro. Yo no veía nada. Escuchaba yo las pequeñas de los animales, pero jamás vi nada. Mi hermana igual, donde ella anduviera, a la hora que anduviera, igualmente. Y había personas que, pues aquí en Ciudad Neza, como donde quiera, ¿verdad? Sí. Hay gente que no me habían ido de la cena y nos llevaron a salir así. Pero cuando nos veían a una distancia, pues, nos quedaban viendo, hasta como que abusaban la mirada, se acercaban así para ver que nos vieron y se echaban a correr, se regresaban corriendo. Cuando las cosas son así, a veces se tiene que combatir lo negro con lo negro. Pero yo antes tengo que pedir permiso. Después les digo, yo fui a dar las gracias y gracias a mi Señor por la oportunidad que nos brindó de curarnos, de salir adelante, porque la verdad ya estábamos muy mal. Teníamos miedo, nos sacaban a pleito, nos tiraban delante de nosotros, nos tiraban huesos de muerto, agua, no sé, muchas cosas. Es una cosa espantosa. Sí, ya lo creo. Sí, la verdad. Entonces, pues yo le dije a mi hermana, mira, fuéramos, la verdad, sinceramente, yo le digo, fuéramos personas que andamos de casa en casa, y eso no, nosotros nos encuentran siempre en la casa, fuera, lejos, en el distrito, viendo cosas, paseando, pero nunca andamos así. Pero desgraciadamente pues, hay mucha gente que hasta eso les molesta, ¿no? Que uno a lo mejor no sea muy comunicativo, qué sé yo, pero sí le digo, esta persona nos ayudó mucho. Y entonces, le vuelvo a repetir, nunca nos pidió nada, simplemente decía, vamos a ver qué se puede hacer. Ya después lo buscamos en el 2003 porque tuvimos la desgracia de la enfermedad de un tío nuestro
pero ya el señor ya había fallecido. Mira. Sí, Uy. ya había fallecido y pues le estoy muy agradecida a esa persona. Yo no puedo decir que descanse en paz o algo así, porque no era, él no creía en Dios, él trabajaba para el amigo, como él le llamaba. Y digo, pues de todas formas creo que las buenas acciones tienen una recompensa. Bueno. Y pues ante todo lo que digo, ¿quién como Dios? Así es. Pues Mari, muchísimas gracias por esto que nos acabas de relatar. El fantasma errante.